el tema de hoy. Voy a estar rotando para los que tengan mayor nota en ambos quizzes. Voy a ver si puedo rotar algún resumen o alguna de graf, porque tenía cositas preparadas. Así que ya. Ok, entonces vamos a comenzar con la asesoría del día de hoy. Es el tema número 2 de farmacodinamia. No siempre si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de hacerlo. Yo cada vez que termino un segmento les voy a preguntar si tienen alguna duda o si algo no ha quedado claro. En ese momento pueden levantar su mano y pueden abrir su micro, ¿no? Yo les voy a dar el pase. Así que ya. Bueno, para comenzar con la farmacodinamia, ¿no? Como les dije en la primera asesoría, la farmacología, en sí, la ciencia que estudia los fármacos, xenobióticos, drogas, tiene diferentes ramas, ¿no? Tenemos farmacocinética, tenemos farmacodinamia, farmacovigilancia, ¿no? Y una serie de ramas que son muy importantes. Ya vimos que la farmacocinética, para recordar, en sí era todo el mecanismo por el cual, bueno, lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿no? Cuando ingresa. Todo eso es farmacocinética. Entonces, estaba compuesta, ¿no? Por el ADME que les dije, o ADME, absorción, distribución, metabolismo, excreción. Eso es muy importante que recuerden. Y bueno, en general, de manera general, cada vez que un fármaco llega a nuestro cuerpo por una vía de administración, por la que sea, luego lo que va a pasar es que tiene que llegar al torrente sanguíneo. Una vez que llega al torrente sanguíneo, ahí ya terminó el proceso de la absorción. Luego de ese proceso pasamos a la distribución. Llegó al torrente sanguíneo y se tiene que distribuir a todos los tejidos, ¿no? Porque tiene que llegar a hacer su acción. Y luego pasamos al metabolismo, ¿no? Bueno, específicamente pasamos a la eliminación, porque si un fármaco ya se distribuyó por todo el cuerpo, ya hizo su efecto, tiene que eliminarse. Y para eliminarse necesitamos metabolizarlo, es decir, hacerlo de una forma más polar para que no se reabsorba y se excrete por la orina, ¿verdad? Entonces tenemos metabolismo y excreción, muy importante. Entonces, eso era la farmacocinética. Y acá, más o menos, ¿dónde entra la farmacodinamia? Específicamente en la distribución, en qué es lo que hace el fármaco una vez que está en el torrente sanguíneo para distribuirse, cómo se distribuye a todos los tejidos, ¿no? Como la parte de lo que el fármaco le hace al cuerpo. Vamos a ver específicamente a nivel celular, ¿no? Es muy importante los tipos de receptores, los tipos de fármacos iban a actuar como agonistas o antagonistas, ¿no? Eso es importante. Bueno, entonces, vamos a ver que la farmacodinamia específicamente estudia los efectos bioquímicos, celulares y fisiológicos de los fármacos, ¿no? Y sus mecanismos de acción. Ahora, cuando hablamos de farmacodinamia, generalmente vamos a ver la parte celular, es decir, los famosos segundos mensajeros, ¿no? Nosotros damos un fármaco, el fármaco ingresa al cuerpo y en el cuerpo, pues lo que tiene que hacer es ir a una célula diana donde vaya a realizar el efecto, ¿verdad? Entonces, una vez que llega a la célula diana en nuestro querido fármaco o ligando, tiene que unirse a un receptor y este receptor va a generar dentro de la célula un segundo mensajero que va a generar el mensaje, ¿no? La acción que venía a hacer el fármaco en la célula, o sea, una respuesta celular. Y para que el fármaco pueda unirse a la célula, ¿no? Y producir esta respuesta celular, necesita el receptor en el cual va a actuar. Ahora, nosotros tenemos de manera general, ¿no? Dos tipos de receptores. Tenemos receptores extracelulares y receptores intracelulares. Cuando hablamos de receptores extracelulares, son básicamente vías segundos mensajeros, ya que generan una respuesta celular. Y receptores intracelulares es que el fármaco entra a la célula y se une al receptor y genera una respuesta celular. Ahora, la célula específicamente donde el fármaco ejerza su acción es la célula diana y eso es muy importante porque eso lo preguntan para el examen. Bueno, lo he visto en una pregunta en un examen pasado. Entonces, tenemos dentro de los tipos de fármacos, como le digo, fármacos que van a actuar en un receptor extracelular y fármacos que van a actuar en un receptor intracelular. Cuando hablamos de los fármacos que van a actuar en un receptor extracelular, son fármacos generalmente hidrofílicos, es decir, acordémonos las características, ¿no? Lo que les mencionaba de cómo es la membrana celular. Generalmente tenemos que las colas de los fosfolípidos son hidrofóbicas y las cabezas son hidrofílicas.
En este caso, como no va a poder penetrar la membrana, no necesita segundos mensajeros. Y es lo que vemos acá. En los hidrofílicos, acá, hidrofílicos básicamente se unen a un receptor extracelular, ¿no? Y luego van a generar el efecto. Ahora, cuando hablamos de fármacos que son hidrofóbicos, ¿ya? Entonces, estos fármacos iban a poder penetrar la membrana celular, entonces van a actuar específicamente a receptores intracelulares, ¿ya? Y aquí van a generar el efecto, no la respuesta celular. Ahora, de manera general, ¿no? Tenemos fases de las vías de señalización, bueno, las vías de señalización celular, ¿no? Tenemos tres fases. Cuando el ligando o el fármaco se una al receptor, lo que se va a dar es la fase de recepción. Y esto es muy importante porque acuérdense que el fármaco se va a unir a un receptor específico, ¿no? Como una llave a su cerradura. Y eso es como una analogía muy importante que tienen que acordarse. Y luego se da la transducción. Una vez que el fármaco se una al receptor, pues tiene que activar a los segundos mensajeros para generar la respuesta celular, ¿no? Ya sea extracelular o intracelular. Y la tercera fase es la de la respuesta celular específicamente, no la vía, sino la respuesta que se va a generar, ya sea que la célula va a generar más proteínas de algún tipo o de repente se va a inhibir. Esa es específicamente la respuesta. ¿Ok? Entonces, como les dije, receptores extracelulares, receptores intracelulares. Receptores extracelulares tenemos tres tipos muy importantes, los canales iónicos, tenemos también a los receptores acoplados a proteína G y a las enzimas, ¿no? Receptores acoplados a enzimas. Cuando hablamos de receptores, bueno, de canales iónicos, ¿no? Tenemos igual tipos, tenemos a los activados por voltaje, a los activados por ligando. Cuando hablamos de canales iónicos activados por voltaje, básicamente un estímulo eléctrico, ¿no? Que cambia el potencial de membrana de la célula. Y tenemos tipos de canales que van a servir como objetivo, ¿no? Como diana, en el cual un fármaco va a actuar. Eso es importante. Por ejemplo, en los canales de sodio tenemos a los anestésicos locales como la lidocaína, que bloquean los canales de sodio, ¿no? También lo han preguntado. Tenemos a la feniltoína, es un antiepiléptico que lo vamos a ver también, que también bloquea los canales de sodio. No hay toxinas, la batracotoxina, la tetrodotoxina, insecticidas, diuréticos como la amilorida, que también bloquean los canales de sodio, ¿no? Y sí, esos básicamente los que bloquean los canales de sodio. También tenemos fármacos que como diana farmacológica bloquean los canales de potasio. Tenemos, por ejemplo, a los hipoglucemiantes, que le vamos a ver en fármacos que se usan para tratar la diabetes, las sulfolinurias, ¿no? También las toxinas, ¿no? Como la apamina. Ahora, fármacos que bloquean canales de calcio también tenemos, que lo vamos a ver mucho, antihipertensivos, las hidropiridinas, ¿no? Como el nifedipino es un vasodilatador, bloquea los canales de calcio, por ende disminuyendo la presión arterial. El verapamilo también, ¿no? También hay aminoglucósidos que son antibióticos, como la neomicina, que bloquean los canales de calcio. ¿Ok? Entonces, esta tablita es muy importante porque suelen preguntar alguna de estas dianas farmacológicas, ¿no? Ya. Entonces, otro tipo de canal iónico son los canales iónicos activados por ligando, ya no activados por cambio de voltaje, sino activados por ligando, básicamente por una interacción con los mediadores celulares. Tenemos, por ejemplo, bueno, estos son los canales, ya, ahí. Estos son los canales y son proteínas integrales de membrana, ¿no? Que tienen, que van a permitir el flujo de iones, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, de iones de cloro. Entonces, vamos a tener que si damos un fármaco, el fármaco, por ejemplo, se une acá a esta partecita y puede abrir el canal iónico, ¿no? Abre el canal y los iones de cloro pueden entrar fácilmente bueno, a la célula, ¿no? Por ejemplo, el lorazepam, ¿no? La benzodiazepina, que la vamos a ver para los antidepresivos también. Básicamente actúa sobre el receptor GABA, ¿no? Como es un canal iónico activado por ligando, estos canales están cerrados, pero el lorazepam al unirse
básicamente abre el canal y al abrir el canal permite el paso de cloro, lo que genera la hiperpolarización, ¿no?, de la célula, la vuelve más negativa. Y al volverla más negativa es más difícil que la célula dispare un potencial de acción, por lo que disminuyen las convulsiones, ¿no? Entonces lo usamos para eso, por ejemplo. Bueno, otro tipo de receptores que tenemos son los receptores acoplados a las proteínas G. Básicamente, tenemos a los receptores acoplados a la proteína G y algo muy importante de reconocer es su estructura. Estos son unas proteínas de 7 pasos transmembrana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay un montón. Básicamente, al unirse a un ligando, estos receptores se van a activar. Tenemos 3 subunidades. Tenemos la subunidad alfa, la subunidad beta, la subunidad gamma, que generalmente están unidas a GDP. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Como les dije, cuando se una un fármaco a este receptor acoplado a proteína G, se va a activar, ¿verdad? Va a salir el GDP, se va a unir al GTP, y esto va a generar que la subunidad alfa se vaya junto con el GTP, hacer algún tipo de efecto celular, ¿verdad? La unidad alfa se separa y puede interactuar con proteínas, ¿no? Entonces, pero específicamente para interactuar con algún tipo de proteína, no puede interactuar unida al GTP, sino tiene que unirse al GDP. Y cuando termine de hacer el efecto, las 3 unidades se van a juntar y se va a inactivar de nuevo la proteína, ¿ok? Y bueno, tipos de receptores acoplados a proteína G es muy importante que lo sepan. Tenemos a la proteína GQ, GS y a la GI, ¿no? La proteína GQ es una proteína que va a activar a una enzima que se ubica en la membrana celular que se llama fosfolipasa C. Esta enzima de fosfolipasa C va a escindir un fosfolípido, el fosfolípido fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, el inositol trifosfato y diacilglicerol. Ahora, esto es importante porque tenemos 2 vías, ¿no? Tenemos la vía del inositol trifosfato, que se va a ir por el citoplasma de la célula, ¿no? Y va a irse al retículo endoplasmático. Una vez que se va al retículo endoplasmático, abre los canales de calcio. Genera el paso de calcio, ¿no? Básicamente, la concentración en calcio va a ser mayor en el retículo endoplasmático que en el citoplasma, ¿no? Lo que modifica la carga eléctrica y al final genera despolarización. Por otro lado, el diacilglicerol se va a unir, ¿no?, a la membrana y bueno, se va a unir específicamente a la enzima proteína quinasa C. La proteína quinasa C lo que va a hacer es, bueno, como es una proteína dependiente de calcio para activarse, una vez que gracias a la vía del inositol trifosfato aumentamos el calcio, se va a activar y básicamente fosforila proteínas, ¿no? Entonces esto puede activar los receptores para que entren ciertos iones a la célula. Por otro lado, tenemos a la proteína, al receptor acoplado a proteína GS, G estimulante, ¿no? Esta básicamente tenemos la proteína GS va a activar, ¿no?, a la enzima de la ciclasa, que también está en la membrana celular. Y la latociclasa va a tomar, ¿no? Tenemos adenosín trifosfato, ATP, toma 2 grupos fosfato, o sea que ya no va a ser adenosín trifosfato, sino adenosín monofosfato cíclico, ¿no? Básicamente convierte ATP en AMP cíclico. Y esto es importante porque es el AMP cíclico el que va a ir por todo el citoplasma, ¿no? Y se va a unir a la enzima proteína quinasa A. Ahora, la enzima proteína quinasa A tiene 2 unidades, una subunidad reguladora y una subunidad catalítica. El AMP cíclico se va a unir específicamente a la subunidad reguladora de la proteína quinasa A. Entonces, al unirse a la subunidad reguladora, la subunidad catalítica va a quedar libre para que haga su efecto. O sea, básicamente le quitamos al extintor la llave para que vaya a generar la respuesta celular, ¿no? Que puede ser fosforilar proteínas, cualquier efecto que vaya a realizar. Y ya, para terminar con esta parte, de los receptores acoplados a proteína G, tenemos a los receptores acoplados a proteína GI. Básicamente, estos receptores acoplados a proteína GI, ¿no? G inhibitoria. Entonces, es un feedback negativo con la proteína GS, ¿verdad? Básicamente, en este caso, cuando se activa el receptor acoplado a proteína GI, inhibe, bueno,
se une a la adenylato ciclasa, ¿no? Esta enzima y la inhibe, de manera que no va a convertir ATP en AMP cíclico. Si no convierte AMP cíclico, no vamos a poder unir, no se va a poder unir a proteína quinasa A, por lo que no se va a generar una respuesta celular, ¿no? Básicamente inactiva a las células. Bueno, y otro tipo de receptor, ¿no? Son los receptores acoplados a enzimas. Tenemos en este caso que igual son proteínas, ¿no? La mayoría de todos los receptores son proteínas transmembrana, pero no de 7 pasos los receptores acoplados a proteína G, sino que los receptores acoplados a enzimas tienen un solo paso, ¿ok? Solo tienen un segmento transmembrana y el extremo intracelular tiene una actividad enzimática, ¿no? Esta es la enzima. Y en general tienen dos partes, el dominio, que es el receptor, y la enzima, ¿no? Ahora, tenemos tipos de enzimas que son dianas farmacológicas. Por ejemplo, la acetilcolinesterasa, ¿no? Tenemos, que lo vamos a ver la próxima semana en los fármacos para el sistema nervioso autónomo. Es muy importante que recuerden esto porque esto he estado revisando las preguntas del ENAM y siempre preguntan sobre la atropina, por ejemplo, el síndrome colinérgico, ¿no? Todo eso. Nosotros tenemos a la acetilcolinesterasa, que es una enzima que básicamente ayuda a degradar la acetilcolina, ¿no? Entonces, si inhibimos esta enzima, vamos a tener más acetilcolina. Lo usamos, por ejemplo, para el tratamiento de miastenia gravis. Otra enzima, que es la ciclooxigenasa, ¿no? Los inhibidores de la COX-1 o de la COX-2 selectivos, como los Elecoxib, en general los AINES, ¿no? La ECA, por ejemplo, eh, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, son antihipertensivos muy importantes, el captopril, el enalapril, ¿no? También el plasminógeno inhibimos como el ácido tranexámico, es un antihemorrágico. Y bueno, de manera general, estos son los receptores que tocan en su teoría, ¿no? Que es importante que los diferencien básicamente. Y diferencien este cuadrito que les he puesto con el primero, porque, como les digo, pueden preguntar. Y un receptor acoplado a enzima que es muy, bueno, es el más común en todas las células. Bueno, el más común, diana farmacológica, ¿verdad? Es el receptor de tirosina quinasa, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, un ligando como la insulina que se une a estos receptores tirosina quinasa y en general, de manera basal, están inactivos, ¿no? Entonces, pero cuando se une la insulina, se van a dimerizar, ¿no? Y esta dimerización activa la fosforilación de las tirosinas, de manera que hacen una fosforilación cruzada, ¿no? El receptor va a cambiar su estructura y va a ser reconocido por proteínas, generando segundos mensajeros. Y esos son todos los receptores extracelulares. Los receptores intracelulares, como les dije, está en el citoplasma o en el núcleo de la célula. También son los fármacos que van a actuar en estos receptores intracelulares. Tienen la característica de ser hidrofóbicos para poder penetrar la membrana celular, ¿no? Y por eso difunden fácilmente, ¿no? Entonces, tenemos acá el complejo ligando-receptor, ¿no? Que se puede unir, como les dije, en el núcleo, puede unirse a un factor de transcripción, por ejemplo, y puede inhibirlo, ¿no? O estimularlo para aumentar la transcripción. Por ejemplo, lo usamos en antibióticos, por ejemplo. Y ya. Ahora sí, hasta aquí, ¿alguna pregunta de los tipos de receptores? ¿Todo bien? Si todo está bien, me pone un corazoncito, please. Ya, ok. Solo una duda. Sí, sí. Y estos de receptores, ¿cómo dijiste que funcionan así con todos los medicamentos? ¿Hay medicamentos con los que van a funcionar diferente? Por ejemplo, a ver.
Tenemos un fármaco, como les dije, la lidocaína, que se une a un receptor, a un canal iónico activado por voltaje, y en este caso lo bloquea, ¿no? Depende del tipo de fármaco, cómo está hecho para interactuar con el receptor, si está hecho para unirse a un tipo de receptor y generar una respuesta positiva o generar una respuesta negativa, es decir, activarlo o inhibirlo, ¿no? Ok. Entonces pasamos al siguiente segmento, ¿no? También es importante que lo entiendan la taquifilaxis y la tolerancia. Cuando hablemos de la taquifilaxis, básicamente hay que diferenciarlo de la tolerancia porque la tolerancia es una respuesta crónica, ¿no? No sé si ustedes han visto este anime, pero bueno, al personaje le gusta comer mucho estos panecillos, entonces es como algo crónico. En cambio, la taquifilaxis es una respuesta rápida que genera el cuerpo frente a una dosis inicial muy grande, ¿no? Por ejemplo, una intoxicación por organofosforados, ¿no? Se da una taquifilaxis. Entonces, damos una dosis grande de un fármaco y esta dosis pues se va a unir, acá está nuestro fármaco, se va a unir a muchos receptores y esto va a generar una respuesta celular de manera masiva porque estimula mucho a la célula. Entonces, esto va a hacer que la célula genere mecanismos de protección ante la gran respuesta, ¿no? Y básicamente quiere disminuir esta respuesta. Y tenemos tres mecanismos, ¿verdad? El primero es inhibir la síntesis de receptores. No, si inhibimos la síntesis de receptores, hay menos receptores a los que el fármaco se pueda unir en la célula. El segundo es que tenemos estas enzimas, que son sinasas, que agregan residuos de fosfato al receptor, de manera que cuando el ligando se una, no sea capaz de activarlo, ¿no? Gracias también a la proteína restina. Y luego el otro mecanismo es endocitosis, lo más fácil, como les expliqué en la clase pasada. La célula genera pseudópodos que van a abrazar al receptor y van a hacer que vuelva a la célula, ¿no? De manera que ya no hay tantos receptores a los que este fármaco se pueda unir. Y bueno, el otro mecanismo es la tolerancia, que es la, como le dije, respuesta crónica, ¿no? Generalmente se da cuando ya hemos dado un fármaco por mucho tiempo, ¿no? Días, semanas, ¿no? Sobre todo en opioides, benzodiazepinas, barbitúricos. La célula va a emplear mecanismos para protegerse contra esta estimulación crónica, ¿no? Básicamente igual, disminuimos la síntesis de receptores, por lo que hay menos receptores a los que este fármaco se puede unir. Y otro mecanismo específicamente de la tolerancia es aumentar la cantidad de enzimas metabólicas que degraden el fármaco, ¿verdad? Entonces, a pesar de que el fármaco se una al receptor, al aumentar estas enzimas, van a degradar más fármaco, ¿no? Por lo que va a disminuir la respuesta en la célula, ¿no? Y el tercer mecanismo es igual, endocitosis, simplemente hacer que el receptor vuelva a la célula. Y bueno, con relación a la gráfica, ¿no? De dosis-respuesta, es una gráfica muy importante que la vamos a ver después también para los demás grupos farmacológicos. Esta curva, bueno, esta gráfica tiene curvas, ¿ya? Muy importantes. Nosotros tenemos acá la concentración del fármaco, ya la dosis, y esta va a ser la respuesta celular que va a generar el fármaco. Y tenemos dos conceptos importantes, la potencia y la eficacia, ya que es muy importante que diferenciemos estos dos conceptos. Cuando hablamos de potencia, primero hay que diferenciar las fases, ¿no? De estas curvas, dosis-respuesta, así se llaman. Primero tenemos una fase 1, ¿no? Que es una fase donde damos una dosis baja del fármaco y como damos una dosis baja, hay menos fármaco que se una a los receptores, ¿no? De manera que la respuesta que va a generar en la célula también va a ser baja, ¿verdad? Entonces, luego pasamos a la fase 2, que ya hay más fármaco unido a los receptores, por lo que hay más respuesta, ya la curva ya es más pronunciada. Y luego llegamos a la fase 3, que es cuando el fármaco satura el número de receptores.
¿no? Entonces, esta respuesta va a ser una meseta, porque ya no hay más receptores a los que el fármaco se puede unir, así aumentamos más fármaco, como ya no hay más receptores, la curva va a ser así, plana, ¿no? Como una meseta. Y acá tenemos a lo que es el Emax. El Emax es la cantidad máxima de fármaco para producir el máximo efecto, ¿no? O la máxima respuesta. Entonces, la potencia tiene correlación con la afinidad, ¿ya? Es decir, a mayor afinidad, a mayor potencia. Mientras más afinidad tenga el fármaco con el receptor, mayor va a ser la potencia que va a generar y lo podemos ver reflejado en esta curva dosis-respuesta, ¿no? Esta fuerza de interacción fármaco-receptor, mientras más alta sea, mayor afinidad habrá y mayor potencia también. Entonces, algo muy importante, como les mencioné, potencia, eficacia, ¿no? Acá les voy a dar un ejemplo, pero básicamente una mayor potencia no necesariamente produce la misma eficacia, o sea, no produce una mayor eficacia, no son conceptos diferentes. Entonces, tenemos a la concentración efectiva 50, S50. Esta es una medida de la potencia, ¿ok? Entonces, el S50 que lo podemos ver acá es la concentración del fármaco que va a alcanzar, ¿no? El 50% de la respuesta máxima. Más o menos acá, acá. Esta es la respuesta máxima, está al 100%. Y la respuesta, la concentración efectiva 50, la podemos ver que produce el 50%, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, el S50 y la potencia son inversamente proporcionales. Es decir, si yo aumento la concentración efectiva 50, va a disminuir la potencia. Ya, eso es muy importante. ¿Cuándo aumenta la concentración efectiva 50? Aumenta cuando la curva se desplaza a la derecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se administra más fármaco, no aumenta. Pero al aumentar el S50 va a disminuir la potencia, ¿no? Y básicamente lo que nosotros queremos es aumentar la potencia, o sea que la curva se vaya a la izquierda, ¿ok? Cuando se va a la izquierda hay mayor potencia. Y básicamente la diferencia en potencia es la diferencia de la concentración efectiva 50, lo que podemos ver. Y bueno, eso con relación a la potencia, ¿verdad? Con relación a la eficacia, igual es la misma curva dosis-respuesta. Acuérdense, la dosis, la concentración del fármaco, ¿no? Y la respuesta es la respuesta que va a generar en la célula el fármaco. Tenemos acá la eficacia va a depender básicamente, podemos ver primero la diferencia con la potencia, ¿verdad? La potencia estaba a este rango, en cambio la eficacia la podemos ver así, ¿no? De manera vertical, la potencia horizontal. La eficacia va a depender de la interacción igual fármaco-receptor, ¿no? Cuántos receptores ocupa el fármaco, también de la actividad intrínseca del agonista, que lo vamos a ver, actividad intrínseca del fármaco, que lo vamos a ver en un rato, ¿no? Si produce el 50%, el 100% del efecto o el 70% del efecto. Y eso depende si es agonista, ¿no? Si es agonista, de qué tipo de agonista es. O sea, agonista se une al receptor y genera una respuesta. Esa es la diferencia. El antagonista se une al receptor, pero no va a generar una respuesta, sino va a inactivar el receptor de manera simple, ¿no? Entonces, el agonista, tenemos tipos de agonista que igual lo voy a explicar, ¿no? Puede ser agonista puro, agonista... eh, agonista puro, agonista parcial, ¿no? Ya. Cuando tenemos un agonista puro, este agonista se une a los receptores y va a generar el 100% del efecto, ¿ok? El agonista parcial se une a los receptores, pero no genera el 100% del efecto. Ahora, también esta eficacia, ¿no? Está determinada por el punto donde se estimulen todos los receptores, ¿ok? Donde haya un 100% de receptores ocupados. Y tenemos lo que les dije hace un ratito, creo que estaba el Emax, la cantidad máxima del fármaco para producir una respuesta máxima, ¿no?
Básicamente el Emax es lo que va a estar más relacionado a la eficacia, no es donde todos los receptores están ocupados, sin importar si aumenta la concentración del fármaco. Por lo que un fármaco que tiene menor eficacia, obviamente el Emax va a estar abajo. Si el fármaco tiene mayor eficacia, va a tener el Emax más arriba, ¿no? Y la diferencia de la eficacia es la diferencia entre el Emax, ¿ok? Y lo que les dije, el ejemplo de por ejemplo, bumetanida y furosemida son diuréticos, ya diuréticos de ASA, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, en la potencia, la bumetanida produce en una baja dosis bueno, el 50% del efecto máximo, por lo que al aumentar bueno, aumenta la potencia, ¿no? En cambio, la furosemida necesita más dosis para tener el mismo efecto que tiene la bumetanida a una baja dosis, ¿no? Entonces, la furosemida tendrá una baja potencia. Cuando hablamos de eficacia, la bumetanida y la furosemida tienen igual eficacia, ¿no? Entonces, como les dije, el hecho de que la potencia sea diferente no significa que la eficacia también lo sea. Va a depender mucho del fármaco. Y bueno, con relación a la curva dosis-respuesta, el último concepto es el índice terapéutico, muy importante. Básicamente, según les preguntan en su teoría, ¿no? Acá, importante, refleja el equilibrio entre los efectos tóxicos no deseados y el efecto deseado de un fármaco. ¿Por qué? Porque el índice terapéutico, vamos a ver que divide la dosis tóxica o dosis letal 50 sobre la dosis efectiva 50. La dosis tóxica o dosis letal 50 es la concentración del fármaco para producir un efecto tóxico en el 50% de los pacientes a los cuales damos, ¿no?, el fármaco. Y la dosis efectiva 50 es la concentración del fármaco para producir el efecto clínicamente deseado en el 50% de los pacientes. Entonces, podemos decir que tenemos un índice estrecho, un índice terapéutico que puede ser estrecho o que puede ser amplio. Cuando hablamos de un índice terapéutico estrecho, tenemos mayor cantidad de efectos secundarios, por ejemplo, la warfarina, ¿no? Siempre preguntan esto, la warfarina, la gentamicina es un antibiótico, la digoxina es un inotrópico. Entonces, este índice terapéutico puede ser muy estrecho y esto obviamente aumenta la cantidad de efectos adversos, ¿no? Eh, Porque la dosis letal 50, sí, la dosis letal 50 va a estar acá, ¿no? Más cerca de la dosis efectiva 50. Entonces, el margen de error es muy pequeño y eso es lo que siempre preocupa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con fármacos como la warfarina y por eso cuando a un paciente se le da warfarina, siempre se le monitorea con el INR. INR. Ya. Y bueno, también podemos tener un índice terapéutico que puede ser amplio, ¿no? En este caso tenemos a la penicilina G, en realidad todas las penicilinas, ¿no? Antibióticos, por ejemplo, la amoxicilina, ¿no? Tienen un índice terapéutico amplio, ¿no? La penicilina G, de hecho, tiene el índice terapéutico ya muy amplio, ¿no? Es muy poco probable llegar a generar efectos no deseados. En este caso, lo que vamos a ver en la curva dosis-respuesta es que, bueno, en este caso, curva de dosis y de porcentaje de pacientes, ¿no? Los cuales tienen eh, un efecto deseado o un efecto tóxico. Vamos a ver que en este caso, este índice, ¿no? Al estar amplio, va a haber más brecha entre la dosis efectiva y la dosis letal, por lo que al no ser tan probable de llegar a la dosis letal, no es poco probable generar efectos tóxicos. Y es lo que se quiere, ¿no? No dar a un paciente un efecto tóxico cuando tome un fármaco. Y bueno, hasta aquí todo claro, todo bien. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Todavía no he terminado, pero ya ahora sí.
Si todo está bien, me dejan un corazoncito, por fin. Gracias. Ya. Entonces, esta pregunta, ¿cuál creen que sería la respuesta? Es un concepto que mide qué tan dañino puede ser un fármaco, indica qué tan seguro es un fármaco y si es peligroso o no dar una dosis más alta. El efecto adverso. Eh, no, es el índice terapéutico. El índice terapéutico, porque nos dice qué tan dañino puede ser un fármaco y qué tan seguro es un fármaco. Y el índice terapéutico mide la dosis efectiva, en la dosis letal 50, o sea, qué tan dañino puede ser el fármaco en el 50% de la cantidad de pacientes a los cuales les damos, o una dosis sobre una dosis efectiva 50. Es decir, el efecto que nosotros deseamos, ¿no? Yes. Entonces, de los fármacos que mencionamos, señale el de mayor índice terapéutico. Por el chat, chicos, al menos respondan, please. Penicilina, ¿no? Sí, penicilina. Ya. Entonces, eso era todo sobre esta parte de la curva dosis-respuesta, ¿no? Y ahora pasamos a actividad intrínseca de los fármacos. Es decir, este fármaco puede actuar de manera tal que sea agonista o antagonista. Cuando hablamos de agonistas, como les dije, tenemos agonistas puros, por ejemplo, tenemos agonistas también parciales, agonistas inversos y, bueno, antagonistas tenemos el agonista competitivo, antagonista no competitivo, ¿no? También antagonistas fisiológicos, ¿no? Que también han preguntado. Y, por cierto, esto está así, lo voy a quitar. Le voy a quitar, pero la idea es que ustedes lo rellenen en el PDF que les he pasado, por si acaso. Ya. Entonces, cuando hablamos de un fármaco que es un agonista, no tenemos la curva dosis-respuesta, muy importante. Tenemos acá la concentración del fármaco y la respuesta que va a generar en los receptores. Básicamente, cuando tenemos un fármaco, podemos ver que tenemos acá un agonista puro. Este agonista puro va a generar el 100%, ¿no? Va a tener la máxima eficacia. Y acá podemos ver la actividad basal al 12%, que es lo que puede dar un antagonista, ¿no? Y bueno, los agonistas parciales en general nunca van a llegar al máximo, a la máxima eficacia, por lo que está más abajito. Y los agonistas inversos ya van a hacer que el fármaco, bueno, que la célula vaya más abajo de su actividad basal, ¿no? Entonces, tenemos acá un vaso sanguíneo, tenemos receptores alfa 1, que lo vamos a ver en la próxima clase más a profundidad, pero básicamente en el sistema nervioso simpático, ¿no? Parte del sistema nervioso autónomo, nosotros tenemos receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Cuando hablamos de receptores alfa 1, se van a unir en general en todos estos receptores catecolaminas, como la adrenalina, noradrenalina, ¿no? Producidas por la médula suprarrenal. Básicamente, tenemos acá la noradrenalina, que es lo que se da mayor cantidad, el 80%, se une a estos receptores alfa 1 y lo estimulan, ¿no? En este caso, el efecto, sobre todo que vemos en alfa 1, es vasoconstricción. Entonces, un fármaco que es agonista puro va a ser un fármaco que va a actuar como el sistema endógeno, es decir, un fármaco como la noradrenalina, ¿no? Básicamente imita a nuestro cuerpo, porque esto se da en nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos tenemos a la noradrenalina, ¿no? Y esto se va a dar.
Entonces, de manera extrínseca, un fármaco que actúe igual a la noradrenalina se llama agonista puro. No se une a los receptores alfa 1, no al 100% de los receptores alfa 1, y los satura, de manera que produce la máxima intensidad o efecto máximo, ¿no? Entonces, el Emax. ¿Ya? Y por ejemplo, tenemos estos fármacos que vamos a ver la próxima clase, la fenilefrina, ¿no? La adrenalina, que producen este máximo efecto. ¿Ok? Ahora, otros tipos de agonistas, tenemos agonista parcial y agonista inverso. Agonista parcial, como les dije, es un fármaco que se va a unir a los receptores, a todos los receptores, los va a saturar, pero jamás va a producir el Emax, ¿no? La respuesta máxima, ¿no? Entonces, a medida que aumente la concentración de fármaco, disminuye la eficacia. Aumenta acá la concentración de fármaco, pero la eficacia está abajo, ¿no? Nunca va a ser el 100% en un agonista parcial. ¿Ok? Por ejemplo, en los opioides, que lo vamos a ver en la clase, ahora creo que es clase 6 o clase 7 porque han cambiado el sílabus, pero este receptor mu es un receptor opioide. La morfina es un agonista puro que se va a unir a estos receptores y va a generar el 100% de la respuesta. Y otro fármaco es la buprenorfina, que es un agonista parcial. Se va a unir a los receptores, pero nunca va a generar la máxima respuesta, ¿no? Entonces, va a producir siempre la buprenorfina un efecto que va a estar por debajo de la morfina, ¿no? Y algo muy importante es qué pasa si damos un agonista parcial, ¿no? A elevadas cantidades, ¿no? Si damos mucha buprenorfina, por ejemplo, y lo sumamos a un agonista puro, como la morfina, ¿no? Se va a generar un antagonismo competitivo. Ya, y esto han preguntado en exámenes pasados. La buprenorfina, en este caso, como dijimos, se une al receptor opioide, al receptor mu, ¿no? Hay varios receptores opioides, uno de ellos es el mu, y al aumentar la concentración de la buprenorfina va a impedir que la morfina se una, ¿no? Al receptor, por lo que la buprenorfina y la morfina se unen al mismo sitio activo de los receptores. Entonces, si hay más buprenorfina y la morfina no se puede unir, la curva dosis-respuesta se va a mover, ¿no? Se va a mover a la derecha. Bueno, no lo puse acá. Pero se va a mover a la derecha, que era lo que habíamos visto. Acá está, creo. Acá. La curva dosis-respuesta se va a mover a la derecha. Y dijimos que cuando esto pasaba, ¿qué pasa con la potencia? La potencia disminuye, ¿no? Pero aumenta la concentración efectiva a 50. Ya. Entonces, la buprenorfina lo que va a hacer es competir, ¿no? Con la morfina por el sitio de unión en el receptor. De manera que va a bloquear a la morfina, ¿no? Entonces, en este caso, el agonista parcial, la morfina, a elevadas cantidades, a mucha concentración, va a actuar como un antagonista competitivo, ¿no? También. Y bueno, otro tipo de agonista es el agonista inverso, que también lo vi en su sílabus. Básicamente tenemos el fármaco que se va a unir al receptor y como les dije, va a hacer que el efecto sea menos del basal, o sea, menos del 12%. Como les mostré acá en este cuadrito, el agonista inverso, menos del 12%, que es lo basal. Entonces, disminuimos el efecto, ¿no? Básicamente lo que hace es se unen al receptor y lo inactivan, así completamente, ¿no? Y esto para disminuir la interacción del fármaco con el receptor. Entonces, nosotros tenemos generalmente los receptores van y vienen de forma activa a forma inactiva, forma inactiva, forma activa, así sucesivamente. Entonces, el agonista inverso busca que siempre el fármaco se mantenga en la forma inactiva, ¿no? Para que ningún agonista se pueda unir, disminuyendo la interacción fármaco-receptor. Ok. Y en los antagonistas, estos básicamente se oponen al agonista, ¿no? Como les dije, los agonistas se unen al receptor y generan un efecto. El antagonista no. El antagonista se une al receptor y lo bloquea, generalmente. Entonces,
tratan de ser un componente neutral, mantener la actividad basal del receptor al 12%, ¿no? Pero inhiben a cualquier agonista que intente unirse al receptor, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay tipos de antagonistas, como les dije, antagonista competitivo, antagonista no competitivo. Y bueno, vamos al ejemplo. Tenemos nosotros acá este vasito sanguíneo, como les dije, el sistema simpático, la noradrenalina, tenemos receptores alfa 1, ¿no? Y, por ejemplo, esta noradrenalina va a ser un agonista, ¿verdad? Un agonista puro porque va a generar el 100%, el máximo efecto que se pueda generar. Si damos un antagonista competitivo como la fentolamina, ¿no? Se va a unir al sitio activo del receptor y básicamente impide que la noradrenalina pueda ejercer su efecto, ¿no? Por lo que la noradrenalina no va a poder unirse al receptor. Entonces, si hay receptores disponibles, la noradrenalina se va a poder unir, pero en este caso todos van a estar saturados. Entonces, para producir la respuesta máxima que normalmente genera la noradrenalina, debemos aumentar la cantidad de noradrenalina, ¿no? Para desplazar a la fentolamina que ya teníamos, este antagonista competitivo, fuera del sitio activo del receptor. Entonces, de esa forma se puede producir la máxima respuesta o el máximo efecto, ¿no? Ahora, básicamente, estos fármacos antagonistas competitivos bloquean la acción al ocupar el receptor en su sitio activo, ¿no? También pregunta de examen. Ya. Y bueno, básicamente estos van a desplazar, la curva a la derecha, como les dije. Si se va la curva a la derecha, ¿qué pasa? El S50, la concentración efectiva 50, va a aumentar, pero va a disminuir la potencia, ¿no? Entonces, lo que sí no va a cambiar, lo que va a permanecer constante, es el Emax, ¿no? Esto va a seguir arriba, no pasa nada con esto. Pero la concentración efectiva 50 sí va a aumentar. Entonces, para tener igual la máxima respuesta o el máximo efecto, ¿no? La que vamos a tener que hacer es dar más fármaco, ¿no? Para desplazar a los antagonistas competitivos del receptor. Ya. Y en los antagonistas no competitivos, esto es un poquito diferente, ¿no? Porque igual no se va a unir al sitio activo como los antagonistas competitivos, que se unen al sitio activo del receptor. Estos se unen a un sitio alostérico. Y tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos a nuestro vaso sanguíneo, nuestro receptor alfa 1. En general nosotros tenemos receptores alfa 1 en muchos sitios del cuerpo, pero en los vasos sanguíneos hay un montón y generan el efecto de vasoconstricción. Entonces, la noradrenalina igual sigue siendo nuestro agonista puro, ¿no? Pero damos un antagonista no competitivo. En este caso ya no es la fentolamina, es la fenoxibenzamina. Entonces, este se une al receptor, pero bloquea al agonista, ¿no? Básicamente. Se une al receptor en el sitio alostérico y no permite que el agonista pueda unirse. O sea, el agonista puede unirse, pero no puede generar un efecto porque ha cambiado la forma del receptor al unirse al sitio alostérico. Entonces, como les dije, este sitio alostérico es un sitio en la proteína o en el receptor que va a ser distinto al sitio activo. Entonces, al unirse a nuestro querido antagonista no competitivo, el receptor va a cambiar de forma y esto hace más difícil que el agonista se pueda unir, ¿no? O así se una que pueda generar un efecto. Entonces, aunque aumentemos la concentración del agonista que se quiera unir, va a ser más difícil que se pueda unir al sitio activo. Entonces, va a disminuir la respuesta celular. Y la curva, en vez de irse a la derecha, no, se va a ir abajo. La potencia, no hay cambios en la potencia. La dosis efectiva 50, la concentración efectiva 50 tampoco tiene cambios, no. Pero lo que sí cambia es el Emax. Lo podemos ver acá. Hay una disminución de la respuesta o del efecto, porque nuestro querido antagonista no competitivo cambió la forma del receptor, no permite que se hunda el agonista, ¿no? Entonces va a caer, ¿no? La curva
disminuye el Emax, y si disminuye el Emax, disminuye la eficacia. Y la única forma de aumentar la eficacia, de volver al Emax, ¿no? Es aumentar, bueno, deshacernos del antagonista no competitivo, ¿ok? Entonces, una pequeña tablita, ¿no? Esto lo saqué del Run y Dale, si no me equivoco. Y básicamente, acuérdense, otro tipo de antagonismo fisiológico, que básicamente el antagonista, ¿no? Es, bueno, en este caso, al unirse a ese receptor va a ser un antagonista, pero va a ser agonista en otra vía metabólica, ¿no? Va a dar una respuesta que se opone al agonista, ¿no? Entonces, eso también han preguntado. Luego, antagonista farmacocinético y antagonista químico. Esto no han preguntado, pero es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? No está en el syllabus, pero como lo he visto en exámenes pasados, es mejor que por ahí lo vayan repasando, ¿no? Ahora sí, ¿todo bien? ¿Tiene alguna pregunta, algo? Sino para pasar al quizy. Si todo está bien, me pone un corazoncito, please. Ya, ok, gracias, chicos. Entonces, voy a pasarles el quizy. Denme un segundito, please. Por Mm, WhatsApp. Sí, por WhatsApp y también por acá. Mm, Ya. A ver, me avisan si se puede unir, please. No se olviden de hacer el pretest, porfis. Somos 19, al menos que se unan 15 para empezar. Adrenalina. Ay, chicos, qué creativos. Ya, dos más y empezamos con el quiz.
Ya somos 15, así que voy a empezar, voy a compartir pantalla. Ya. Jacqueline ha respondido. El parámetro farmacocinético que nos permite conocer la biodisponibilidad de un fármaco es el área bajo en la curva. Voy a... Ay. Bueno, aparece la opción de levantar la mano. Si quieren, pueden levantar la mano normal. Sí, voy a abrir el PPT de la semana 1 para que podamos repasar. Habíamos visto dentro de lo que es absorción, ¿verdad? Teníamos bueno, la biodisponibilidad, ¿no? Este concepto que les mencioné, que era diferente, ¿verdad? Por ejemplo, la biodisponibilidad de la vía endovenosa era el 100%, de la vía oral, generalmente cada fármaco tiene un tipo de biodisponibilidad, eso va a variar, ¿no? Y para calcularlo, teníamos que hacer el área bajo la curva de la vía oral sobre la vía endovenosa, ¿no? Básicamente es una medida que nos permite, parámetro, ¿no? Que nos permite comparar cuánto llegó por vía oral de lo que llegaría por vía endovenosa, ¿no? Y eso es muy importante. Ya. Entonces ahí todo bien. Siguiente pregunta. Ya. Entonces, si tenemos un fármaco A que se administra en su forma de profármaco y se administra un fármaco B que es un inductor enzimático, ¿cuál de los siguientes sería la situación más posible de obtener el efecto terapéutico? Se puede ver aumentado, potenciado, puesto que se encuentra más fármaco en su forma activa. Sí, vamos acá, esto es metabolismo, por acá, ya. Entonces, habíamos hablado sobre los inductores, inhibidores enzimáticos, ¿verdad? Yo les dije, generalmente, por ejemplo, si damos un fármaco activo como la warfarina, ay, ya. Si damos un fármaco activo como la warfarina, ¿qué pasa? Las enzimas hepáticas van a convertir este fármaco activo en fármaco inactivo. Entonces, vamos a tener más fármaco inactivo, por lo que disminuye el efecto, ¿no? Del fármaco activo. Pero ¿qué pasa si damos un profármaco que se tiene que activar en el hígado? Entonces, si damos un profármaco, vamos a dar un fármaco inactivo y fármaco inactivo. Ay, disculpen, de verdad es muy difícil. Inactivo y tiene que activarse en el hígado. Entonces, al potenciar esto, vamos a generar más fármaco activo y esto nos puede llevar a efectos tóxicos. Ya. Ah, ¿se puede ver potenciado? Sí, ya. Siguiente pregunta.
Ya, de las siguientes vías de administración, la de mayor biodisponibilidad es la vía endovenosa. Sí, ya. Aquí no hay dudas, todo bien. 100% de biodisponibilidad. Goodman y Gilman. ¿Quién te puso de nombre Goodman y Gilman? El término de metabolismo de primer paso se refiere a parte del fármaco que se metaboliza antes de ser completamente absorbido. Sí, es lo que le dije, ¿no? En la absorción teníamos por aquí, no, aquí. Ya, factores que afectan la biodisponibilidad, ¿no? Teníamos al metabolismo del primer paso, que es lo que les dije antes de terminar la absorción, o sea, antes de que el fármaco llegue a la circulación sistémica, va a pasar, sobre todo la vía oral, ¿no? Bueno, la vía oral va a pasar al sistema porta, va a llegar al hígado y el hígado va a tomar una parte del fármaco, la va a inactivar, va a decir gracias por pagar tu peaje, puedes seguir por la Panamericana Sur y esta cantidad de fármaco que va a inactivar, eso se llama metabolismo de primer paso, es lo que el hígado toma como peaje, ya básicamente. Y eso se inactiva, no se metaboliza, pero antes de que el fármaco llegue a la circulación sistémica, porque una vez que el hígado toma esa parte, ya puede irse a la circulación sistémica y va a llegar menos cantidad de fármaco, obviamente. Ya, entonces, parte del fármaco ya. Seguimos. Última pregunta. Ay, no. Ya, ahora sí. Ya, a ver, Adrenalina, por favor, me mandas captura del Quizy para poder pasarte un regalito. Ya. Y bueno, chicos, eso sería todo por la asesoría número 2. No prendieron sus cámaras, por favor, chicos, por favor, se los pido, háganlo. Si les gustan las asesorías, si les sirve de algo, al menos reaccionen con un corazón, no sé, para que puedan saber que están ahí, ¿no? Y si no tienen alguna pregunta, voy a dejar de grabar. Por favor, no se olvide de enviarme el correo que dijo.